Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudadanos de CNN Chile, el programa con que los hemos acompañado durante el año. Este ya es el último capítulo, al menos de este año calendario 2016. Seguimos luego, pero al menos de este año calendario 2016 es el último Ciudadanos. Saludamos a Mónica González, bienvenida. Hernán Larraín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Rafael Berguán, bienvenido. Alberto Mayol. ¿Qué tal? Y ustedes también, como siempre, relevantes en votar y también en opinar a través de nuestras redes sociales. ¿Cuál es la votación de hoy? La vamos a revisar de inmediato. Acá está. Es acerca de la colusión, a propósito del nuevo caso de los pañales, que va a ser uno de los temas de debate. ¿Son casos aislados o son prácticas generalizadas? Sus opiniones a través de Twitter, #CiudadanosCNN. Antes partimos con el minuto de confianza. Rafael estaba particularmente entusiasmado hoy día. Tu minuto, Rafael. Sí, fue un día importante para muchos jóvenes y para sus familias. Hoy día se entregaron los resultados de la PSU. Yo soy académico en la Facultad de Ingeniería de la Chile desde más o menos el año 2000. Déjenme contarles que en esa facultad el último alumno entró el año pasado con 722 puntos. Ahora, solamente 20% de los alumnos que entran a esa facultad vienen de colegios municipales, a pesar de que la gran mayoría de los jóvenes chilenos estudian en ese tipo de colegios. Y la razón por la que esto ocurre es lamentable. Cuando uno va a los datos, uno ve que, por ejemplo, los colegios privados promedian cerca de 600 puntos en la PSU, los colegios municipales solo 460 puntos. Estos son datos del año pasado. Yo no pretendo que todo el mundo entre a estudiar ingeniería, ni tampoco que entren a la Chile. De hecho, afortunadamente en el país hay muchas opciones que son tanto más interesantes, incluso carreras que en algunas universidades no tradicionales están mejor rankeadas que la Chile. Pero lo que explica estas diferencias entre los colegios municipales y los colegios particulares debería violentarnos. La reforma educacional y la discusión educacional que tenemos hoy día, en vez de enfocarse en tonteras como lo ha hecho en el último tiempo, debería hacerse cargo de estas vergonzosas brechas de resultados entre ambos tipos de colegios. Esa es la razón fundamental por la cual la cuna todavía importa en Chile. Muchas gracias, Rafael. Mónica, tu minuto. Muy buenas noches. Es evidente que hay indignación por la colusión de los pañales, pero hay pocos que resaltan un aspecto que me parece importante esta noche. Esa colusión, es decir, el acuerdo entre dos empresas que manejan el 73% del mercado de pañales para subir los precios y por lo tanto obtener ganancias ilícitas, perjudica sobre todo a las mujeres. ¿Por qué? Claro, desde 1990 en adelante la cantidad de hogares con jefas mujeres que viven solas en un país, como bien sabemos, de guachos, con padre ausente, se ha multiplicado, triplicado aceleradamente. Es decir, hay una gran cantidad de hogares, en su mayoría en Chile, que son encabezados por mujeres que cuando tienen hijos han tenido que gastar mucho más que lo que debían en un producto de primera necesidad. ¿Por qué se nos castiga tanto, digo yo? Claro, porque estos días, justamente el 24, salió un estudio de la Superintendencia de Salud que dice que las mujeres, por ser fértiles, por llevar un hijo en nuestras entrañas, pagamos 66% más que los hombres en las ISAPRES. Y no hablemos de la brecha salarial. Entonces yo diría que menos los y las, menos Florcita, y por favor, dejen de castigarnos y hagamos de verdad una acción provida. Pongamos a la mujer a la par de los hombres. No nos castiguen más en las ISAPRES, ni en los sueldos. Y por favor, la colusión, esta vez a la cárcel. Muchas gracias, Mónica. Me tomo ahora mi minuto. En general uno en este espacio habla de lo que le duele de Chile, de lo que le molesta. Quiero hablar de algo que nos pone orgullosos, la reacción y la respuesta al terremoto de ayer en Chiloé. Digo reacción desde los ingenieros, los profesionales que construyeron, que planificaron obras que se sostuvieron en pie cuando en otras partes del mundo no hubiera ocurrido, de la reacción de organizaciones estatales, de la sociedad civil, privadas, pero sobre todo de la reacción y la respuesta de los chilotes, que nos demostraron inteligencia, sentido común, sentido de la solidaridad en torno a cómo actuar en una emergencia y ese sentido de comunidad tan relevante para actuar en hechos como el que ocurrió ayer. Y me pregunto, ya que todos estamos celebrando esto y ya que todos estamos reconociendo y respetando lo importante de la reacción de los chilotes, lo importante de su madurez en esta reacción, ¿por qué no aplicar también esto, por ejemplo, cuando nos preguntamos qué pasa con el futuro de Chiloé? Por ejemplo, ¿por qué no preguntarles a ellos y no decidir desde Santiago si quieren o no construir un puente y si quieren hacerlo en qué condiciones? Sería esa también una decisión que con la misma madurez
con la misma responsabilidad, con el mismo sentido que demostraron ayer, podrían y deberían tomar quienes son los afectados por ello. Alberto, tu minuto. Gracias, Daniel. Tenía otro minuto, pero lo que dijo Rafael me motivó a contradecirlo. Los datos que entrega Rafael y que durante décadas ha entregado la derecha, el Mercurio, los ministros de Educación muchas veces dicen básicamente lo siguiente: los colegios particulares pagados obtienen puntajes muy altos, los colegios particulares subvencionados puntajes intermedios, los colegios municipales puntajes bajos. Y parece entonces que la culpa la tienen los profesores o la capacidad institucional de las instituciones municipales fundamentalmente, y que en cambio los particulares son excelentes. Bueno, los datos no dicen eso realmente. Cuando uno desagrega por nivel socioeconómico, los datos son iguales entre todos los tipos de colegios. Incluso cuando uno va a los colegios cuando coinciden los colegios particulares pagados en un mismo nivel socioeconómico con colegios municipales, los municipales le ganan a los colegios particulares. Entonces, aquí hay un problema que tiene que ver con la estructura de la sociedad, no tiene que ver con la capacidad de los colegios de resolver problemas que vienen previamente instalados. Ahí hay que cambiar esta lógica de cómo se hace el análisis, porque si no, vamos a seguir pegándole a un espantapájaros que no tiene nada que ver con el fenómeno de fondo. Gracias, Alberto. ¿Algo de responder, Rafael? Efectivamente, si uno compara alumnos por nivel de ingreso y por educación de los padres, uno empieza a encontrar diferencias que son mucho menores. Eso efectivamente es así y están todos los datos. Sin embargo, eso no significa que el sistema educacional no tenga que hacerse cargo de esas diferencias estructurales de cuna que traen los alumnos, y que a esta altura del partido, después de décadas y décadas de brechas, ¿no es cierto?, que no se han cerrado, claramente la sociedad no ha sido capaz de resolver por sí sola. Así que yo creo que sí es una responsabilidad de la política pública, y siento que eso cae exactamente en el lugar que yo dije, que es el Ministerio de Educación. O sea, disculpa, ¿Sí? muy breve. Totalmente de acuerdo. Esto efectivamente es un problema que hay que resolver. Un buen sistema educacional lo que hace es que recibe cosas disímiles y entrega a todos razonablemente capacitados y competentes. Eso es un buen sistema educacional. Estamos todos de acuerdo que hay una crisis en la educación. El punto es si eso se resuelve diciéndole a los colegios municipales que tienen que tener los estándares de unos supuestos privados que a precios internacionales son colegios caros, que son colegios que si tú los comparas con un colegio del campo en China pierden en pruebas internacionales. Entonces tú dices, a ver, momento, esta cosa no es tan simple como que estos colegios son buenos y estos colegios son malos, y mucha gente se desangra por esta tesis, ya en términos económicos, por meter a colegios donde realmente no pasa lo que se cree que pasa. Hernán, nos falta tu minuto de confianza. Voy al minuto y ¿Tú nos vas a seguir voy a en eso? hacer un puente. Una síntesis. La palabra del año 2016 para muchos medios, para el diccionario de Oxford, fue la posverdad. Esto es cuando debe imponerse la razón, se superpone la emoción, las creencias o incluso las supersticiones. Resultados de esto, bueno, tenemos el triunfo de Donald Trump y una campaña particularmente construida en la posverdad. Para muchos la salida del Brexit, ¿cierto? La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea tuvo mucho de eso también, y hay otros casos en el mundo. La pregunta es, ¿podrá pasar eso el año 2017 en la elección en Chile? Un botón de muestra, lo que acabamos de escuchar aquí. Los mismos datos, dos visiones muy distintas, con dos aproximaciones muy diferentes. Pensemos en lo que pasó con el debate en materia de inmigración, que se utilizó sin duda con fines electorales, y donde además se confundió la emoción, la delincuencia, con los inmigrantes. Tres cosas muy diferentes. Creo que el tema está muy abierto. Muchas gracias, Hernán. Colusión de los pañales, la nota y volvemos al debate. La colusión es un acto de sinvergüenzura. Esas malas prácticas de algunos empresarios afectan directamente la confianza y frenan también nuestras posibilidades de desarrollo. Se compromete nuevamente la fe pública y la gente con justa indignación espera que en este caso podamos encontrar soluciones rápidas y efectivas. La colusión atenta contra las bases mismas de lo que es el libre mercado y las empresas. Lo que nosotros estamos recabando como mesa de Sociedad Fomento Fabril es información para nuestro juicio ver si hay mérito para pasar o no a la empresa alcobenedérica. Por lo tanto, aquí no, lo único que hay es un proceso de análisis. Lo que ha ocurrido es inaceptable. ¿Por qué la Fiscalía
no investigó. A mí me parece que el fiscal nacional económico tiene que dejar su cargo. Hay muchas preguntas que quedan abiertas sobre la gestión de la Fiscalía Nacional Económica, sobre la efectividad de la ley que estaba en vigor en el momento de ocurrir esta colusión, sobre qué tan generalizadas son estas prácticas. De hecho, es nuestra pregunta de hoy en CNN Chile, en Ciudadanos. Rafael, partamos contigo. Bien, efectivamente, a esta altura es una anécdota, pero es un hecho también que en enero partió el año con la colusión, con la discusión de la colusión de los pollos, ¿no es cierto? Y terminamos el año con la colusión de los pañales. Y aquí en esto no hay punto medio. Acá yo creo que hay una sola opinión desde el mundo técnico en términos, y que coincide con lo que se decía, ¿no es cierto?, de ahí de parte del mundo político, en términos de que la colusión es claramente el atentado más grave que enfrenta el mercado. De hecho, esto no es, a propósito de la pregunta, no es algo excepcional, es bastante generalizado. La revista The Economist sacó un artículo a propósito de la colusión del papel confort, del tissue, se dice, ¿no es cierto? Hace 8 meses atrás o algo así, creo que fue por ahí, por agosto, y planteaba que esto es algo que se está viendo demasiado en Chile, primero, así que no es algo excepcional, y segundo, no es algo nuevo. Solo menciono una cita para que después desarrollemos las ideas. Adam Smith, en 1776, en su famoso libro La riqueza de las naciones, se supone que es uno de los padres del mercado, conceptualmente hablando. Él tiene un párrafo en el que dice que cuando dos personas de un mismo oficio se reúnen, algo que excepcionalmente hacen, pero si lo hacen es típicamente para buscar un artilugio que permita subir los precios. Eso decía Adam Smith en 1776 en La riqueza de las naciones. Así que ni es excepcional ni es nuevo, es lo más costoso que puede enfrentar el mercado y es algo que tiene que enfrentarse con toda dureza. Ahora, el cómo enfrentarlo es algo que genera discusión y me gustaría que habláramos de eso más rato. ¿Alberto? A ver, lo primero es dejar en claro que si uno mide esto en encuestas, ya la ciudadanía, cuando uno le plantea el tema no solo de la colusión, sino que el tema de el conjunto de irregularidades que se ha visto en las empresas, si uno les pregunta si esto lo consideran que es un fenómeno generalizado, vamos a ver después el resultado que sale en nuestra encuesta, pero por ejemplo, en la encuesta que hicimos en los H, salía sobre el 90%, cosa que en la encuesta es una cosa muy extraña. En general esos resultados no existen. Siempre las cosas se parten más o menos por la mitad, en general, en ese tipo de preguntas tan radicales. Incluso había un fenómeno que es bien interesante, y es que normalmente se ha hablado mucho de la contradicción de intereses entre los empleadores y los trabajadores. Sin embargo, la sensación en Chile de que hay una contradicción de intereses entre los empresarios y los consumidores es mayor a la contradicción en la dimensión del trabajo. Entonces, estamos hablando de que se depositó una sociedad como la chilena, y una sociedad que empezó a integrar vía consumo, de pronto descubre que hay una trampa en el consumo y eso alteró las estructuras básicas de la integración social. O sea, no es menor. Esto es un asunto que se va a politizar cada vez más, va a ser cada vez más agudo, más grave para las personas, va a ser más crítico y yo creo que lo que está pasando es simplemente la ratificación constante y permanente de una sensación que había instalada, que es la sensación genérica de abuso, y que hoy día ya toma forma. Y toma forma con denuncias donde además las autoridades públicas no están siendo todo lo proactivas que estábamos esperando. Efectivamente, la Fiscalía Nacional Económica no está siendo todo lo proactiva que esperamos. No hay ninguna razón, ¿ya?, para que gestione la problemática la Fiscalía Nacional en términos de decir, y esto queda pendiente para después, y esperamos a poder tratar el tema luego de que pase el escándalo del papel tisú. O sea, no tiene ninguna lógica toda la forma en que se ha operado. Entonces yo creo que aquí hay una problemática de cuáles son, como dice Rafael, cuáles son las soluciones. Bueno, la primera solución es que haya un esfuerzo por tratar de solucionar el problema. Hernán, ¿está siendo poco proactiva, perdón, Mónica, la Fiscalía Nacional Económica? A ver, vamos por partes. Voy al tiro a eso, pero lo primero, gravísimo, ¿cierto? Esto es básicamente un delito, esto es robar, es lo mismo que robar. Y por tanto, no hay cárcel. Por lo tanto, ahora sí es cárcel. Claro, pero para no le va a alcanzar a esto porque esto fue antes de la nueva ley. Recordemos que la legislación tiene el 2009 un importante avance con más herramientas para la Fiscalía, con la delación compensada, y el 2016 con cárcel y mayores multas. O sea, hemos ido perfeccionando la institucionalidad. Esto es robar y robar mucha plata, pero hasta ahora no era delito en Chile. Correcto, exactamente. Hemos ido perfeccionando algo que era bastante irrisorio, el 2009 y el 2016, para que tener herramientas.
de fiscalización y de castigo. No, era una falta, no existía el delito. Y no existía el delito, no existía el delito, y al contrario, existían incentivos en Chile para coludirse, y los resultados de las multas de la colusión de los pollos es perfecta, digamos. Ganaron 1.000 y pagaron 400 y se quedaron con 600. Entonces, la verdad es que lo que está haciendo el sector privado, la gran empresa, las señales que está dando, es confirmar efectivamente que aquí hay un abuso extendido, una práctica que es mucho más habitual que excepcional. Se conecta efectivamente con una clase política que además en los últimos 2 años descubrimos financiaba a todos los partidos, parte de ella, me refiero a la caricatura que termina construyéndose. Y yo estoy en parte de acuerdo con Alberto. Lo que vimos la semana pasada, y lo comentamos en este programa, del piedrazo a Luxic, no es sino el símbolo de lo que es la rabia y una molestia acumulada de ciudadanos que ven, por un lado, en los políticos, pero con mucha violencia, creo yo, cada vez más, y los casos se acumulan, en la gran empresa, un abuso sistemático. Y por eso me llama la atención, por ejemplo, reacciones como la del presidente de Sofofa. Yo creo que Herman von Mühlenbrock, cuando dice es un mismo caso, se está investigando, y no se castiga la práctica, no se castiga desde el gremio, creo que lo único que hace es empeorar la situación para el sector privado. A mí me parece que habría que ir más allá de lo grave a ver las cosas concretas que hay para poder entender que hay que actuar rápido. La primera es como tú dices, Hernán, a pesar de la reacción de condena que provocó el piedrazo a Luxic, yo no veo a los empresarios en reunión de urgencia para ver cómo se trata este tema que atenta contra el libre mercado, es decir, es un ataque al corazón del sistema que se supone la SOFOFA, la Confederación de la Producción, debiera estar defendiendo a como dé lugar, porque atenta contra la competencia. No se ve. A mí eso es la primera cosa que me llama la atención. Si la otra vez llamaron al comité, a la Comisión de Ética, a la empresa de Mate y a Mate, a Leodoro Mate, que es el presidente de la papelera en los años en que se produjo efectivamente no solamente la colusión del papel, sino que la colusión de los pañales. Yo no entiendo por qué ahora dicen, no, esto no va a pasar. O sea, se retrocede. Hay un retroceso absoluto. Lo segundo es que yo creo que lo de la Fiscalía Nacional Económica me parece también grave. ¿Y por qué lo digo? Porque, dejémonos de tontera, es obvio que la colusión del papel sanitario causa menos indignación que la colusión de los pañales. La colusión de los pañales basta saber lo que significa para cada familia en el presupuesto familiar. Es mucha plata. Es un producto de primerísima necesidad. Esto provoca ira, rabia. Es más que la colusión del papel. Y qué raro, la delación de la papelera que se produce para obtener beneficios y no pago de multas millonarias, se produce en octubre del 2015. Más de un año después nos venimos a enterar por una filtración, bienvenida sea la publicación de La Tercera, de la colusión de los pañales, porque si no, no lo habríamos sabido. Pero entonces, si esta rabia, si era más rabia, perdón, yo solo quiero culminar con esto. Y entonces ahora nos enteramos de un caso cuando estamos a puerta de los beneficios para compensar a la gente, perdón. ¿Cuántos millones ganó la papelera? Coludiéndose para obtener el 30% del mercado, desde el 0%, porque había vendido su fábrica y volvió a instalarla. Partió del 0. Yo solamente quiero decir que hay una columna maravillosa el sábado de Andrés Benítez. Yo la recomiendo. Él dice que entrevistó a Leodoro Mate en su libro Los Nuevos Líderes, para que le dijera esta maravillosa forma de llevar una empresa al éxito, la papelera, y le dijo, la diferencia se hace con cosas que para Chile son muy simples, pero que para otros países son revolucionarias. ¡Qué vergüenza! Sí, la colusión es una vergüenza. A ver, respecto a lo que ha ocurrido con la Fiscalía, efectivamente hay, creo yo, una sospecha legítima de por qué, teniendo esta información, pasó tanto tiempo sin que actuara públicamente. También es cierto que el actual fiscal ha sido un actor muy proactivo
que utilizando las herramientas tanto de la delación compensada como las de investigación, ha avanzado en muchos casos y se ha ido frente a grupos económicos muy grandes. Nosotros hemos hablado, digamos, de las farmacias, de los pollos, de los buses. Hay muchas que son más desconocidas, pero que gracias a esta fiscalía y particularmente al fiscal económico actual, estos casos han avanzado. Por lo tanto, yo tendría cuidado y le daría la oportunidad de conocer más información, porque creo que en términos generales la actual fiscalía ha cumplido con su misión. Pero Hernán, enfrentar a los poderosos es su cargo, ¿no? No, exacto, pero... Mónica, el qué y el cómo. El cómo yo creo que lo estamos manejando mal en esta conversación y creo que además en los diarios ha aparecido también de manera equivocada la discusión. Aquí básicamente pasaron dos grandes cosas en los últimos 15 años en Chile. El primero es que hubo un gran cambio regulatorio 2004, 2009, 2016. Dentro de ese proceso, que ha permitido que varios estudios afuera digan que la institucionalidad chilena actual, la que tenemos hoy, que recién tiene un par de meses de historia, sea una de las más avanzadas en el mundo. Entre otras cosas, lo que se hizo fue introducir una herramienta que parece complicada, que es delación compensada, que es el típico cuento cuando uno está viendo televisión, una serie norteamericana, y le piden a alguna de las personas que está siendo investigada en la comisaría que delate a otro. Y le ofrecen a cambio de delatar ciertos beneficios, por ejemplo, reducción de la pena. La delación compensada consiste en tener herramientas para que la Fiscalía Nacional Económica pueda, durante un proceso de investigación, ofrecer incentivos de reducción de pena, efectivamente, a quien se delate, y además muchas veces motiva que las empresas se autodelaten, incluso cuando no están convencidas de que hay una investigación. Pero esta herramienta lo que hace es que le permite a la Fiscalía empezar a investigar aristas que todavía no son públicas. Si la Fiscalía dijera esto, lo contara en el medio del proceso, obviamente que la herramienta se debilita. Por lo tanto, y esto que voy a decir es políticamente incorrecto, no se trata de que la Fiscalía nunca nos informe lo que está sucediendo. Tiene que hacerlo una vez que el proceso está llegando a su fin y decide perseverar. Pero durante la mitad del proceso, independientemente si este fue muy largo o no, esa es otra discusión, no tendría ningún sentido que lo hiciera. Entonces déjenme, para ser políticamente incorrecto, déjenme decirles que en mi opinión, preparen el Twitter para golpearme, lo más grave que pasó esta semana no fue que supiéramos que hubo una colusión de los pañales, que es algo que había ocurrido hace un tiempo atrás ya y que se iba a saber igual, sino que lo más grave fue la filtración que ocurrió. Porque esa filtración va a reducir el incentivo a que futuros delincuentes comerciales se delaten por temor a que la información se conozca en el medio y terminen apareciendo nombres de empresas que quizás al final no terminen estando involucradas. Vamos a hablar en español y concreto. Delación compensada para poder atacar carteles. Sí, claro. Porque los carteles no son de narcotráfico solamente. Los carteles son del agua, de la minería, del papel en este caso. O sea, estamos hablando de una herramienta para combatir carteles. La papelera y Kimberly formaban parte de un cartel. Entonces, lo que yo estoy diciendo, con todo respeto, Rafael, no es que no lo dijo al principio y dije octubre del 2015. Yo digo, ¿por qué se espera o no se hace? Un año y más de un año, 2 meses, y sin que hubiera ni una información, con un agravante, en que la ley no es tan maravillosa como ustedes la plantean. Porque yo encuentro que, y también con todo respeto, no puede ser que si la Fiscalía Nacional Económica, sea el señor Felipe Irarrázaval, que me parece que estas atribuciones, estas facultades unipersonales ya sabemos a dónde conducen, no toma la iniciativa, el Ministerio Público de Chile, como bien lo sabemos, no puede iniciar ninguna investigación. Con la nueva legislación es así. Y con la nueva legislación nuevamente es así. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que durante un año, 2 meses, insisto, si yo pongo al mismo nivel colusión del papel sanitario, colusión de los pañales, ¿cuál provoca más indignación? ¿Cuál provoca un daño a la imagen de la papelera y a la imagen del señor Mate? Obviamente que la colusión de los pañales. Mónica, ¿tú crees que se optó por una colusión en vez de la otra con algún fin particular para defender la imagen de la empresa? Si tuviera una prueba lo aseguraría. Yo solamente estoy cruzando datos y yo digo, esto es de sentido común. Es absolutamente de sentido común. La ira es mayor en uno que en otro. Y ellos confesaron que fue en la misma época que ellos habían dado los datos. Es la misma confesión, que se tarja solamente
Y por hecho, la empresa que está acusada de coludirse con el papel SCA está indignada y ha hecho una queja y una acción, porque le parece que aquí hubo una discriminación en favor de la papelera. Entonces, por favor, yo lo que estoy diciendo es que al menos el señor Felipe Irarrázaval debe dar una explicación muy contundente. Capaz que esté soñando y no va a dar ninguna. Porque No, pero finalmente, yo creo pero estamos de acuerdo. en estos casos de colusión, ¿sabemos dónde termina esto? Mucha lírica y nada. Lo comentamos antes. Hay una pregunta, hay una sospecha que es legítima. ¿Por qué este plazo, por qué esta distinción respecto del caso del confort? Y yo creo que hay una pregunta que el fiscal nacional va a tener que responder. Por un acto hasta de ahora fe la respuesta público. de la Fiscalía es decir, no comentamos No investigaciones en comentamos, curso. pero va a ser, me parece a mí que es políticamente insostenible para la reputación de la Fiscalía que esto no tenga una respuesta. No, totalmente de acuerdo. Sí, Y lo muy breve, yo no estoy diciendo, y creo que en eso con Rafael estamos de acuerdo en que no es que sea perfecta la legislación y estamos en el mejor de los mundos, al contrario, de hecho, lo que estamos ahora investigando y conociendo es con la legislación anterior, por lo tanto aquí van a haber multas muy menores, penas bajas, entonces... Perdón, y este caso puesto en la legislación nueva plantea precisamente este problema. Si esto hubiera ocurrido ahora y se filtra esta información de algo que la Fiscalía no ha perseverado, el Ministerio Público tampoco puede hacer nada porque la Fiscalía no ha hecho la investigación. El punto que levanta Rafael, que es la filtración en sí misma. Esa es una cuestión que atenta contra la estructura de la relación compensada, que ha demostrado ser la herramienta más efectiva para hacer caer carteles. Por supuesto que hay que balancear poderes y es fundamental que no tengamos a sonar feo, un pequeño dictador en una organización pública que pueda sin rendirle cuentas a nadie, hacer y deshacer. Y por eso algunos incluso técnicos han planteado que esta legislación nueva debería modificar la manera como se nombra el fiscal. Pero yo quiero ser justo también en decir y reconocer que primero no puede hacer pública la investigación y después tendrá que dar explicaciones de si el periodo fue demasiado largo o no. Y veremos si convence o no convence a los técnicos. Y ahí hay un espacio y un rango de discreción que, es bastante amplio. Hay un antecedente mayor frente a eso. Porque muchos se han apresurado a decir es que ya prescribió. Perdón. ¿Quién hizo esa investigación? ¿Sabemos eso? ¿Cómo se hizo esa investigación? Si no tenemos la información para poder emitir por esos eso juicios mismo, todavía. yo creo que es muy importante, porque también es re fácil decir en Chile, no, si está sobreseído. Está sobreseído por prescripción, eso no es inocente. Además, perdón, como no delito, es en el ámbito criminal, la prescripción no es relevante, creo que es el fiscal Abbott, porque el delito no existe. La Fiscalía ya intentó poner un delito, una figura legal que era del siglo XIX para perseguir a las farmacias, y le fue pésimo. Porque el tribunal les dijo, sí, hubo colusión, efectivamente esto ocurrió, efectivamente estos ejecutivos se coludieron, pero esto no es delito en Chile, señores, así que salgan, están libres. O sea, y se coludieron para subir los precios de los medicamentos. ¿Qué más criminal que aquello? Yo creo que además aquí hay un rol muy importante que no se está cumpliendo suficientemente por parte de, particularmente, los medios de comunicación televisivos. Estos son casos que requieren explicaciones y que se abundan en explicaciones cuando se trata de la estafa del refrigerador, de la lavadora, toda clase de explicaciones de cómo la persona le vende una cosa de 5.000 pesos cuando era de 500 y cosas por el estilo, ¿ya? Programas largos y donde se detallan las formas en que efectivamente una persona comete un robo menor. Resulta que aquí hay un mecanismo muy simple en la práctica, en realidad, fácil de explicar, pero que requiere una explicación, donde se están defraudando cantidades de dinero muy significativas. Estamos hablando de que las distintas colusiones que hemos conocido, que son varias, más de 5 por de pronto, van entre 100 millones de dólares y más de 1.000 millones de dólares las ganancias por la colusión. Las ganancias ilícitas. Utilidades ilícitas. Si uno, a ver, para poner una referencia, si uno le pone un precio de auto nuevo a todos los autos robados en 10 años, más o menos suma 800 millones de dólares. ¿Ya? O sea, esto es mucho más... ¿Verdad, sí, es verdad, es verdad. Entonces, a precio de auto nuevo, digamos, más de 10 millones de pesos por cada uno de los autos robados, ya estamos hablando de esa cifra. Entonces, los portonazos son un gran tema. Pero resulta que llega esta información, ¿ya? Y no se explica, donde estamos hablando de 2.500, 3.000 millones de dólares defraudados en 10 años en las distintas colusiones, solo en las conocidas. ¿Ya? Sin contar la colusión de los bancos, que el mismo Ricardo Lago dijo que efectivamente ellos habían notado con respecto al CAE, sin notar con todos aquellos casos donde efectivamente hay irregularidades que son explícitas, donde además hay integración vertical que no se investigan en Chile ni se revisan, donde hay una serie de anormalidades
y que los chilenos tienen, insisto, una cosa juzgada al respecto. Consideran que eso efectivamente es así, porque además lo viven muchos como microempresarios que le prestan servicio a grandes empresas y además las grandes empresas le factorizan su propia factura, ¿ya? No les pagan a tiempo, los tienen ocupando líneas de crédito, perdiendo las utilidades que ellos pueden obtener. O sea, aquí libre mercado, poco y nada. Yo me pregunto qué está haciendo el gran empresariado al respecto de esto, el gran empresariado como cuerpo, digamos, como cuerpo en Chile. Hablábamos de la SOFOFA recién, de la reacción que tuvo el presidente de la SOFOFA. La SOFOFA, en el caso, cuando aparece la colusión del papel, suspende a la papelera y 6 meses después le levanta la suspensión, no le genera ninguna sanción y dicen que está todo terminado. Sin que termine el proceso judicial, sin que la papelera haya compensado con un solo peso a los usuarios. La SOFOFA ya dio el asunto por terminado de la colusión del papel. Y perdón, y me pregunto esto también, cuando hace una semana más o menos, tuvimos a Roberto Angelini recibiendo el galardón al empresario del año 2016. Entregado por el Diario Financiero en una ceremonia. Que mintió en el juicio de Corpesca, porque en la empresa se dijo que los responsables, ya no tenían ninguna relación los responsables de haber pagado coimas políticas para la ley de pesca, estaban desvinculados. No era cierto. Lo habían contratado en otra de sus empresas. O sea, hay una mentira descarada. Se los premia. Es lo mismo el caso de la papelera. El gerente Eduardo Serrano, que está nominado, autodenunciado en la colusión del papel, se le pagaron 1.080 millones de indemnización después de ser despedido. 1.080 millones. Entonces yo encuentro que eso además es una burla. El castigo. Porque no hay castigo, todo lo contrario. Se premia a los gerentes que les hicieron ganar más dinero y para afuera se dice, no, están desvinculados. Yo creo que si esto no merece una reacción de la SOFOFA, de la Confederación de la Producción, no se pueden sorprender después de las reacciones de la gente. Ese es un problema bien generalizado, el rol de los gremios. ¿Qué función cumplen los gremios en Chile? En los distintos sectores, en otras partes del mundo, en otras partes del mundo el gremio es el que lidera la agenda de autorregulación. Lo que no significa que no sea necesario tener regulación desde la autoridad, pero se van comprometiendo con distintas prácticas, tienen asociaciones internacionales y se van autoimponiendo restricciones. En Chile la verdad es que uno no ve, y lo digo con bastante responsabilidad, en los sectores que a mí me ha tocado trabajar, uno no ve que los gremios cumplen ese rol, son más bien mensajeros de las 2 o 3 empresas más grandes del sector en general. Y por lo mismo, la legislación que se acaba de aprobar en el sistema financiero para la Superintendencia de Valores y Seguros impone, aunque parezca ridículo, parece una contradicción, impone exigencias de autorregulación. En Chile estamos obligando a los gremios a autorregularse, pero desde la regulación, porque simplemente no son capaces de hacerlo. Y cuando tú conversas con expertos de mercado financiero, me da un poquito de pudor reconocerlo, en los seminarios a los que participo siempre te miran y te dicen, gente muy encachada y bien educada y bien exitosa, te mira y te dice, en realidad lo podríamos haber hecho mejor. No, me quiero sumar a un diagnóstico. Yo creo que hay en el gran empresariado, en el sector privado, en los grandes grupos, una desorientación muy profunda. Yo creo que las prácticas que hubo durante muchos años en la forma de hacer empresas, de relacionarse con el poder, de financiar la política, llegó a un final y creo que pocos lo entienden. Tengo la impresión que en las reacciones de von Müllenbrock se ve precisamente eso. Yo me sumo y con responsabilidad también soy de aquellos que consideran de que los gremios empresariales chilenos son máquinas de lobby y no son, en cambio, organizaciones empresariales que cuidan y protegen el mercado, sino más bien protegen a actores y cuotas de mercado. No profundizan la confianza y la autorregulación, al contrario, buscan intervenir la legislación para favorecer intereses corporativos. Yo intuyo y espero que Alfredo Moreno, que en la nota que vimos al principio, que da la impresión es el próximo presidente de la Confederación y que fue crítico a esta acción, que tiene más sentido político, que es un empresario además, venga con una mano distinta y traiga nuevos aires, porque yo creo que hoy día los gremios son más bien parte del problema que de la solución, y tengo la impresión que las respuestas no van a venir por el gran empresariado. Las respuestas van a venir más bien por la Asociación de Emprendedores, por el mundo de los emprendedores de los ecosistemas de innovación, por otras personas que van a provenir de la nueva clase media emergente, de emprendedores de regiones, porque las voces del golf y de las casas, digamos, patronales
creo que están llegando a su final. El presidente de Penta, como presidente de los grandes empresarios, ¿crees que es la mejor señal que se puede dar? Estoy de acuerdo que la señal en sí misma no es buena, pero reconozcamos un punto. Alfredo Moreno asumió la presidencia de Penta después de los hechos. Pero los dueños siguen siendo de la Por lo tanto, él se hizo cargo de un muerto que todos conocían y no tenía responsabilidades y él como empresario hasta ahora, que nosotros sepamos, no tiene acusación alguna y por lo tanto yo creo que Pero los dueños siguen siendo de la Lavín. Eso es correcto. Y todos sabemos, y eso fue transparente. Y él se hizo cargo del muerto. Y te digo una cosa. Hoy día hacerse cargo de la CPC es algo bastante parecido que hacerse cargo de Penta. En el sentido de que tienes que transparentar una organización, cambiar sus prácticas, cambiar su cultura organizacional. Y por lo tanto creo que puede ser una buena elección. Me acordé a propósito de muertos de una... No sé si leyeron una entrevista de Jorge Aguad, el que era presidente de la... Por supuesto, por supuesto. En que le preguntan, por favor, dice... La SOFOFA antes tenía poder, porque antes podía paralizar el país, pero hoy día, ¿dónde está el poder de la SOFOFA? En el Parque del Recuerdo, porque ya no pueden paralizar el país. A mí esa frase me pareció notable. Buen recado de la banca a la industria. De la banca a la industria, me pareció notable. Nos tenemos que ir a la pausa. Pausa en Ciudadanos, son las 10 de la noche con 40 minutos, ya volvemos con más. Estamos de vuelta en vivo en Ciudadanos de CNN Chile. A ver la hora, son las 10 de la noche con 44 minutos. Nos quedan 16 minutos exactos para hablar del 2016. Vamos a hacer el resumen más rápido de la historia sobre lo bueno y lo malo del año. Hernán, te doy la palabra. A ver, yo creo que el año 2016 va a ser recordado, sobre todo en términos de política internacional. Yo creo que hay un cambio profundo que tiene que ver con una dirección distinta que estaba teniendo la globalización, los mercados abiertos, la democracia representativa. Y los casos que hablan y grafican de eso son básicamente Donald Trump, son el Brexit, es lo que pasó en Colombia. Yo intuyo de que cuando hablamos de la posverdad, cuando hablamos de la crisis de los sistemas representativos, de cuál es el rol que cumplen los medios, y básicamente esa promesa que significaba la integración económica y los tratados de libre comercio, y básicamente la inmigración, porque ahora más bien es un problema, creo yo, es una de las cuestiones más profundas del año y que vamos a entender, digamos, qué significa, si son solo señales o es un cambio, una tendencia y por tanto un ciclo distinto. ¿Un ciclo negativo? No, yo soy optimista por naturaleza, pero sí creo que hay cuestiones que son delicadas para la democracia, para los mercados, como estábamos hablando al propósito de las corrupciones, y sobre todo para, en el fondo, las libertades. Sí, una cosa positiva, creo que estamos hablando de un mundo más horizontal, como dice Moisés Naim en El fin del poder. Las personas hoy ya tienen mayor capacidad de informarse, de opinar, de educarse, de moverse, pero en un mundo con incertidumbre. Ya, está más vacío que lleno el vaso de Hernán. No, está en la mitad, está en la mitad. Incluyo Chile bicampeón, incluyo un Oscar por Historia de un oso, en las buenas noticias del año también. Mónica. Perdón, es que cuando puso el triunfo de la Copa América, sí, claro. Y para mí, la Católica salió campeón, bicampeón. No, entonces... eso es, estamos de acuerdo, eso es. Es un año Es un año inédito, por lo menos, está claro. Perdón, es un año para enmarcar. De corta de larga. Pero aparte de Trump, que yo creo que ejemplifica los desafíos y los retos que se nos vienen por delante, además que yo creo que en un mundo muy extraño, ¿no? ¿Cuándo habíamos visto que el mejor amigo del próximo presidente de Estados Unidos sea Putin, el presidente de Rusia, ¿no es cierto? Eso va a significar un cambio de switch para mucha gente, porque esto es muy raro. Vamos a tener que empezar a ver quiénes hablan del imperialismo hoy día. Pero a mí, en Chile, lo que me complica, y quiero extrapolar hacia el año que viene, es que los casos de los que hemos hablado todo este año, que provocan indignación, financiamiento ilegal de la política, los distintos casos de colusión y el caso Cabal, que también ha provocado mucha indignación porque es una especulación inmobiliaria, lo más seguro, y no estoy diciendo ni pitoniza porque no soy eso, ni me cargaría, si uno ve el Código Penal, van a terminar sin cárcel. Y yo creo que
Eso es un gran desafío para esta sociedad. Es decir, que los hechos que durante todo el año han significado juicios que demandan dinero, que demandan un trabajo impresionante de los fiscales, que además tienen que remecer, sacudir la ley muchas veces, como en el caso del lucro de las universidades. Otro de los casos que provoca indignación, cuando tenemos a jóvenes que dicen yo soy de la generación de fracaso. Y por lo tanto, lo que me preocupa y demanda urgencia es que esos casos, cuando el 2007 terminen, si terminan sin cárcel, hay una palabra que se consagra y que se consolida: impunidad. Cuando en los países se consolida la impunidad, y lo sabemos tristemente por lo que ha ocurrido antes, el alma de un país se enferma. Y eso no puede pasar en Chile. Y es, Mónica, solo para complementar el punto, un proceso que efectivamente tiene su término en 2017, pero son casos que partieron a principios de 2015, plazo de investigación máximo son 2 años, Así es. donde llega la hora de que la Fiscalía comience a acusar en Cabal, en Penta, en SQM, y preparar juicios si es que los hay. Y todas estas investigaciones de lucro en las universidades que no conducen a ninguna parte, a pesar de la cantidad de gente, familias completas, que quedan con una cantidad de dinero pagada por nada, para estafadores. Rafael. Yo tal vez podría plantear 3 conceptos que creo que definen lo que pasó este año desde la perspectiva de la política pública y que a mí me generan dolor de guata. Algo que es muy común y que siguió siendo común este año es populismo, muchos ejemplos de gobiernos ofreciendo cosas que no pueden cumplir. Bastante demagogia que llevó a que gente como Trump, que le dijo a la gente lo que quería escuchar, fuera elegido. Y en Chile, yo diría que ni populismo, ni demagogia, pero sí mucho voluntarismo. Un gobierno que sigue casado con políticas públicas como si fueran su ideario, que confunde herramientas que no tienen ningún valor en sí mismo, porque son un medio para conseguir un fin, como si fueran el fin. Y tal vez una lección a propósito de lo mismo en Chile. Yo creo que ese es un gran problema que ha tenido la presidenta Bachelet, que es la que lidera el gobierno, desde el Ejecutivo, durante este segundo periodo presidencial. El ser demasiado voluntarista y quedarse pegada en políticas que ciertamente no representan un ideario, sino que al final son una mala herramienta. Y una lección: las personas importan, porque para tratar de hacer un comentario mitad vaso medio lleno, las personas importan. Me alegra que hayamos aprendido este año que cuando a un país le va bien o le va mal, no es por suerte o mala suerte, no es porque las cosas están bien afuera o están mal afuera. Por supuesto que eso ayuda y perjudica, pero lo determinante al final son las personas. Yo tengo el ejemplo de energía con este caballero Pacheco, que transversalmente se dice que hizo una buena pega en ese ministerio, al menos muy distinta a la que se había hecho hasta entonces en los gobiernos previos. Y tenemos el ejemplo del Ministerio del Trabajo, con una ministra que se dedicó a una agenda que yo me imagino era personal y sacrificó el objetivo público y terminó dejando una reforma laboral a todos descontentos y además abierta completamente. Lo único que va a terminar haciendo es pagarle el sueldo a muchos abogados cuando se empiecen a judicializar las discusiones en el futuro. Entonces ahí tienes un muy buen ejemplo que ocurrió este año de cómo una persona puede hacer una diferencia positiva o negativa. ¿Alberto? Bueno, cambiar todo para que nada cambie es la frase que simboliza el conservadurismo más inteligente en el mundo, desde Lampedusa en adelante. El problema es que en Chile el conservadurismo significa cambiar nada para que nada cambie. Este año significó algo importante a quienes sostuvieron esa tesis. Aquí en Chile se estableció de que en realidad todo lo que había pasado, los movimientos sociales, el malestar social, la crítica a las empresas, la crítica a los gobiernos, era fiebre que se iba a quitar. Y se llegó a la convicción de eso y por eso de hecho también se atacó al proceso de reforma de Bachelet, que efectivamente coincidió, estaba muy mal hecho y eso no la exculpa en absoluto. Pero fue atacado todo el proceso precisamente porque estaban convencidos de que no tenían que cambiar nada, aunque sea para mantener todo igual. Pues bien, este año quedó claro que esto llegó para quedarse, que esto no es fiebre que se iba a quitar. Yo creo que eso es lo primero importante. Y eso en Chile. A nivel mundial, yo creo que detrás de ese concepto de posverdad y de la regresión a la emoción, hay una cosa que es muy importante. Estos años ha ido quedando claro en el mundo de que efectivamente la tesis de que se había caído la mitad de la verdad del mundo el año 89, el socialismo, y que había quedado la otra mitad viva, el liberalismo económico, esa es la tesis que también se cae. Es la tesis que se cae con la crisis del 2008 y que la imposibilidad de recuperarse frente a esa crisis se queda para siempre. Frente a eso, yo creo que lo que el mundo ve es una sensación muy compleja, la sensación probablemente inédita en el siglo XX-XXI, de que lo más probable es que el mundo que venga
no es un mundo mejor, ¿ya?, como le gusta enseñarnos desde Disney, sino que es un mundo peor. Un mundo peor en muchos aspectos, no solamente porque los terroristas y cosas por el estilo, sino porque además los modelos de sociedad imperantes, las formas de vida y las alternativas no parecen ser eficientes, no parecen ser útiles, no parecen ser democráticas. Y esa es una problemática que se va a tener que afrontar en lo inmediato. ¿Y la tuya, Daniel? No, quiero que Hernán le conteste a Alberto. Yo quiero decirle a Alberto porque creo que hay dos cosas. Yo vacié a propósito mi vaso para poder... Ahora voy a ponerle... Se lo tomó el seco, Alberto. Quiero ponerle agua a mi vaso, para hacerle un contrapunto, porque yo fui crítico también. Pero quiero levantar dos cosas que sí tiene Chile a su favor el año 2016. Y es que los países, cuando tienen escándalos de corrupción, básicamente tienen dos opciones. ¿Taparlos? Claro, taparlos. Que nada cambie efectivamente, o que se haga cargo, digamos, del escándalo, se modifique la legislación, mejore la institucionalidad y la ciudadanía y los medios sigan estando atentos a que eso no se repita. En Chile, hoy ya tenemos una nueva ley de financiamiento a la política, que excluye a las empresas, que hace al Estado partícipe para financiar la política en general, que pone topes, que le da transparencia al sistema. No digo que sea perfecta, digo que es un avance, que otros países en la región que han tenido estos mismos escándalos pasan y no cambian la institucionalidad. Y lo que estamos hablando en materia de libre competencia, los arreglos que tiene la nueva legislación de 2016, hoy día no los vemos, pero van a tener consecuencias en el futuro. Este es un país que, con sus errores, va aprendiendo. Segunda observación, pequeña, al comentario pesimista global de Alberto. Esto es, el mundo no es mejor en el futuro, sino que es peor. Yo sugiero un libro que se llama Homo Deus, de Yuval Harari, el mismo de Sapiens, donde básicamente, y sobre todo en la primera parte del libro, le explica cómo es la historia del ser humano, en el momento en que estamos viviendo hoy, como nunca habíamos alcanzado niveles de civilización pacífica, de la eliminación de la hambruna, cuando nuestro problema ya pasa a ser la obesidad, de la eliminación de las plagas y la salud como un derecho extensivo en la humanidad, y por supuesto las guerras cada vez más contenidas. O sea, el mundo es hoy, en términos relativos, mirando hacia atrás, mucho más pacífico y mucho más sano que nunca. ¿Con los millones de refugiados en Europa? No estoy diciendo que sea perfecto, estoy diciendo que respecto de su historia, el mundo es mejor. Y ahí está la evidencia, creo que por eso nombro el libro. Alberto, tú decías, lo que viene, o está esa sensación de que viene un mundo peor, de que de alguna manera las respuestas que parecían funcionar no funcionan. ¿Estás de acuerdo con eso, Rafael? En términos de esa crítica básicamente al sistema, al liberalismo económico, digamos, como solución o como forma de progresar, de avance en la humanidad. No, yo creo que el mundo, yo creo que hay demasiada evidencia de que los últimos 120 años, hasta hoy, y no tengo razones para pensar que no va a ser así hacia adelante, con todos los desafíos que pueda haber, han sido los mejores 120 años en la historia, estoy pensando de 1900 a hoy día, en la historia de la humanidad. Con todos los desafíos que pueda haber, incluso habiendo habido 2 guerras mundiales, el genocidio del comunismo en la Unión Soviética, la Guerra Civil Española y tantas otras tragedias y dramas que han ocurrido recién aquí a la vuelta de la esquina, ¿no es cierto?, en Europa. El siglo XX es, por lejos, según evidencia dura, el mejor siglo en la historia de la humanidad. Y no tengo razones para pensar que eso no va a seguir siendo así. No, bueno, ok, el punto es ahora. El punto si es que después esta sociedad que pensaba que iba saliendo de gran parte de sus tragedias, es una sociedad que lo que hace es que, claro, muchos países logran crecer, pero porque exportan sus pobres a Bangladesh, porque exportan sus pobres a otros lugares, porque las empresas pueden exportar un trabajo mal pagado a lugares que antes no podían hacerlo gracias a la tecnología, donde la robótica empieza a reemplazar a los trabajadores, pero no se reparten los capitales que se ganan a partir de eso para todos los trabajadores del mundo, independiente de si pueden o no conseguir el empleo. O sea, donde toda la promesa de un desarrollo armónico empieza a quedar en entredicho. Y no nos olvidemos una cosa, la crisis del 29 es una crisis del liberalismo económico más radical que se conoció, y la crisis del 2008 es una crisis económica del segundo liberalismo económico que más fuerte se conoció. Las 2 veces que el liberalismo económico ha imperado sin ningún contrapeso, ha fracasado. Y yo reconozco el fracaso del socialismo, y tú deberías reconocer, en términos intelectuales, el fracaso del liberalismo económico. Yo no tengo ningún... Mira, si al final del día esta cosa es un poquito fome, porque al final yo creo que todos los que somos razonables, yo estoy entre ellos, no sé si ustedes, todos los que somos razonables terminamos... La cosa de mostrar tu corbata, ¿no?
No, ni terminé el detalle. El color Todos los que somos razonables terminamos siendo socialdemócratas. Uno no quiere la esclerosis económica de Europa, ni tampoco quiere el desenfreno. ¿Eres socialdemócrata, Rafael? Inequitativo del modelo norteamericano. Por tanto, hay que buscar algo que esté entre medio de esa esclerosis económica y ese desenfreno de desigualdad que tiene el modelo norteamericano. Están hablando como si tendríamos que llegar a ciertos consensos. ¿No somos todos socialdemócratas? Primero, O sea, no voy a seguir. 40, ¿Crees en la educación gratuita, Rafael Uruguay? En una parte de ella, para una parte de la población, sí. Bueno, eso Y pero están hablando como si cuando el país estuviera tenga todo el ingreso de perfecto. Alemania, Oye, Daniel, incluso tú estoy no dispuesto a hablaste. discutir una gratuidad para Chile Ahora universal. somos todos Te estás socialdemócratas, entonces, librando. ¿qué Te estás librando. Por ustedes, yo Te soy estás liberal. librando. Yo tampoco. No, pero yo soy liberal pero igualitario, por lo tanto soy socialdemócrata. No, tienes demasiadas posiciones en la cancha. Daniel estimado Rafael. Matamala se está librando. Muy bien, jefe, nos queda un minuto. No, yo solamente iba a decir que, a ver, habiendo tenido este año mucho la experiencia de ir a hablar, sobre todo a regiones por el libro que publiqué este año, que me han invitado de muchas partes, he podido conversar con gente desde ¿Cómo se llama su libro, señor? Poderoso Caballero, de Antofagasta, de Calama, de Concepción, de Castro hace un tiempo, con gente de sindicatos, de bufetes de abogados, me han invitado a muchas partes a hablar, de universidades, etcétera. Y me da la impresión de que en todos lados hay una sensación generalizada de, primero, no creer en nada, no confiar en nada, y segundo, hacerse la pregunta, ¿cómo salimos de esto? Una pregunta que me hacen a mí, que yo no tengo ninguna respuesta, es lo primero que les digo, no tengo idea. Pero veo una cierta sensación de una tensión acumulada que no tiene escape, o que la gente siente que no tiene un escape. Y eso es lo que más me preocupa de este año. Esa sensación de que no hay una esperanza de que, bueno, vienen elecciones el próximo año. Las elecciones generalmente son el momento de esperanzarse, de renovar, de expectativas. Y uno ve lo contrario. Uno lo que ve es una tremenda desilusión, una tremenda falta de capacidad de esperanzarse con algo. Porque lo que la gente dice es, nosotros nos esperanzamos y nos defraudaron. Y en el nos defraudamos están todos metidos. Y la esperanza nos hace volar, nos hace soñar. Eso me preocupa. Bueno, que avance que nos demos cuenta que nos han defraudado, que avance que nos demos cuenta que hay colusión, que avance que hoy día tengamos la fortaleza y las herramientas para poder golpear la mesa y exigir derechos que hace 20 o 30 años atrás simplemente aparecían en las películas en Estados Unidos. Yo creo que estoy de acuerdo, es un primer paso. Pero genera una sensación también muy complicada de falta de escape, de falta de salida, de olla a presión. Falta de confianza, porque eso nos hace menos solidarios. Ahora, esa es una cara. Yo creo que, por supuesto, la clase política hoy día tiene que hacerse cargo de su crisis, renovarse, liderazgo, etcétera. Pero, como se llama este programa, también entendamos que los ciudadanos tienen que ser actores críticos, no simplemente decir, nos defraudaron, me da vuelta, me preocupo solo de mi vida y el resto. Así es. Aquí hay una responsabilidad también, individual y social, de participar, de, si tú no estás de acuerdo, igual ir a votar y votar en blanco. O sea, la democracia y la ciudadanía son hoy día también muy exigentes, no solo respecto a la clase política, sino de cada uno de nosotros. Toda la razón. Veamos cuál es el resultado de la encuesta, hablando de votar. ¿Casos aislados o prácticas generalizadas? La predicción fue correcta. Oye, pero Alberto... Entonces, Alberto, 90%. 88% prácticas generalizadas, solo 12% casos aislados. Mucho mejor. Ahí está. Eso es lo que votaron ustedes a través de Ciudadanos de CNN. El próximo lunes no tenemos programa. Hay que desearle un año más que se va. a todo el mundo que tenga una gran noche de Año Nuevo. Feliz Año Nuevo a todos y nos reencontramos el lunes subsiguiente, el 9 de enero, para seguir con Ciudadanos ya en el 2017. Muy buenas noches.